Muy buenas a todos, hoy les traigo un vídeo que creo que va a ser interesante para muchos de ustedes y es que voy a hablarles un poco sobre la transferencia inalámbrica de energía que hoy en día se conoce bastante más por el tema de los teléfonos y la carga inalámbrica. Entonces voy a mostrarles un poco lo que es el principio de esto, ¿okay? Voy a intentar que sea lo más básico posible para que la mayor cantidad de gente pueda entenderlo. En cualquier caso, se los voy a mostrar primero. Aquí tengo una tira LED para que vean, no está conectada a nada y son unos cuantos LEDs para que vean que la transferencia de potencia no es pequeña, digamos, no es tan pequeña como solo para iluminar un LED. Es más, podría conectar algo más interesante, pero normalmente como las cosas que podría conectar ahí tendrían que ser en DC, corriente continua, tendría que rectificarlo y filtrarlo. Y bueno, esto es para demostrar su funcionamiento fácilmente. Entonces, lo voy a encender. ¿Ok? Entonces, si yo acerco, se fijan, no está conectado a nada. Si yo acerco, en cuanto lo acerco, se alumbra. Es más, puedo tener incluso algo en medio, como puede ser el papel, o que puede ser la carcasa de un teléfono. Mientras que no sea metálico, funcionará. ¿Ok? Y si yo lo acerco más o menos, o lo centro más o menos, pues será mejor la transferencia. Por eso los teléfonos tienen que estar encima de la base de carga. Entonces, si yo lo apago, que lo enciendo, a ver, que se vea, y si yo apago el oscilador, se apaga. Bueno, el principio básico de funcionamiento es bastante sencillo. Para los que sepan cómo funciona un transformador, pues básicamente no es lo mismo exactamente, pero bueno, es más o menos el mismo principio. Aquí tenemos una bobina, un inductor, que lo que es básicamente pues cobre que no está, digamos que está esmaltado, es como si fuera un cable, pero con un aislante muy fino, que crea un inductor y un condensador. ¿Esto qué hace? El condensador con el inductor hacen que a una frecuencia determinada la potencia que se le está aplicando a esto, porque tiene que ser una corriente alterna, tenga su máxima capacidad de transferencia, vamos a decirlo así. Entonces, esto genera un campo magnético, esta bobina. Al generar ese campo magnético, si yo pongo otra bobina cerca, la bobina que está cerca de ese campo magnético generado por esta, va a ser justo lo contrario. Si yo aplico corriente a la bobina, genera un campo magnético. Sin embargo, si yo le aplico un campo magnético, esta bobina genera una corriente, que a la vez es alterna igual que esta, que la que le estamos aplicando a esta. Al pasar con el condensador, lo que hacemos es que tengan, digamos que la frecuencia de resonancia sea una concreta, y eso hace que la transferencia de energía sea mayor. Si lo hacemos como en un transformador normal, en la que no tenemos los condensadores, no va a funcionar del todo bien, es decir, prácticamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay esa frecuencia de resonancia. Necesitamos que esté en esa frecuencia de resonancia para que la transferencia de potencia sea máxima. Y no tenemos un núcleo. Por lo general en un transformador las líneas de campo, no me quiero enrollar mucho, es decir, las líneas magnéticas se concentran en el núcleo o van hacia el núcleo, entonces funciona correctamente. En este caso, como el núcleo es aire o no tenemos núcleo, mejor dicho, lo que ocurre es que no funciona bien si no tenemos esa frecuencia de resonancia. Por eso les digo que el vídeo anterior pues está bastante bien explicado, se los dejo en la descripción. Una vez que pasa la corriente por aquí, estos diodos hacen de rectificador entre comillas y se iluminan con la corriente alterna. ¿Okay? Pero básicamente es eso. Si yo le pongo un rectificador y un condensador, lo único que va a ocurrir es que simplemente vamos a tener DC y lo vamos a poder utilizar para conectarlo en otros equipos. Bueno, el montaje que tengo, ya para los que quieran saber un poco más, porque básicamente ese es el funcionamiento. Generamos con una corriente que pasa por esta bobina un campo magnético, y el campo magnético que genera esa bobina, al pasar por esta otra bobina, lo que hace es que genera una corriente eléctrica a través de la bobina que circula a través de los LEDs y por eso se enciende. ¿Okay? Básicamente es eso, no tiene mucho más, y teniendo en cuenta el tema de la frecuencia de resonancia. Todo esto tiene ya pues bastante teoría detrás, y dependiendo de la frecuencia y demás, hay mucha teoría al respecto, pero digamos que ese es el principio básico. En cuanto al montaje, bueno, necesito, para montarlo así rápido, el generador de funciones, que lo que me está generando es una señal cuadrada de, en este caso, 125 kHz, que es la frecuencia de resonancia de esta bobina. Se podría obtener un valor mejor si las hubiera hecho perfectamente iguales, que no es el caso.
Esta no será exactamente la misma frecuencia de resonancia, pero parecida. ¿Ok? Y luego tenemos aquí un driver que es un LM298, que es un driver para motores, pero bueno, podemos usar un MOSFET para circular la corriente por la bobina, no necesitamos nada especial. Este no es el más indicado, pero es el que tenía a mano y demás. Y luego todos estos cables pues simplemente conectados a la salida del L298 a esta parte, a este par bobina condensador, y la entrada del driver lo he conectado a aquí, generador de funciones, y estoy alimentando el driver con 10 voltios. ¿Ok? Básicamente no tiene más que eso. Así que ahora vamos a pasar a mostrarles pues, cómo he configurado el generador de funciones y verlo un poco más de cerca. Bueno amigos, ya aquí tenemos generador de funciones, nuestras bobinas, ¿okay? Y lo que les voy a mostrar es cómo varía la transferencia de potencia a medida que varío la frecuencia de resonancia que ya habíamos calculado. Para eso primero vamos a configurar nuestro generador de funciones para generar una onda cuadrada de 100 kHz y vamos a ir subiendo a ver qué ocurre. Ya les dije que la frecuencia de resonancia son 125 kHz y para los que hayan visto el video anterior verán que la respuesta era como un pico. Entonces a medida que nos acercamos a 125 debería de subir, sería mejor la transferencia de frecuencia de potencia, y una vez que pasamos esos 125, a medida que lo vamos pasando va a ir bajando. ¿Ok? Bueno, la señal cuadrada que vamos a generar digital para el driver, simplemente vamos a waveforms, elegimos la señal cuadrada, ¿ok? Elegimos el periodo, en este caso vamos a poner la frecuencia, que son 100 kHz, la amplitud, que son 2 voltios. ¿Por qué 2 voltios? Porque como es digital, de una señal de 0 a 4 voltios vale, y no me quiero pasar, entonces pongo 2 voltios y luego le pongo dos otros voltios de offset, con lo cual tenemos una señal que va a ir de 0 hasta 4 voltios. ¿Okay? Y prácticamente ya lo tenemos. Entonces si yo ahora lo enciendo, como pueden ver, ya se enciende el LED. ¿Okay? Lo voy a poner justo encima y voy a intentar no tocarlo. Si se fijan, no sé si se ve bien, pero se alumbra, pero tenuemente. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué ocurre cuando yo aumento la frecuencia. Si le doy a frecuencia, me voy para acá, vamos a ir aumentando. Bueno, vamos a aumentar uno por uno. Si voy pasando, si se fijan, no sé si se logra ver, pero cada vez que yo voy aumentando, va el brillo aumentando hasta los 125 kHz. Ahí está el máximo. Sin embargo, si yo sigo subiendo, no baja del todo todavía, porque como ya he dicho, la frecuencia de resonancia puede ser que la de la otra bobina sea un poco más alta, y por eso todavía, si ahora sí se fijan, ya cuando voy aumentando empieza a caer ya, porque me estoy alejando de la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, si sigo bajando, va hasta que prácticamente se apaga, y ya se apagaron, porque ya estoy en 155 kHz, ya me he pasado de la frecuencia de resonancia. Por tanto, ya la transferencia de potencia no es tan buena como a la frecuencia de resonancia. Si vuelvo a 125 kHz, ¿okay? Aumenta, y no he variado la potencia, es decir, quiero decir, no he variado el voltaje, solo he variado la frecuencia, y eso hace que la transferencia de potencia sea mejor o peor. Eso hay que tenerlo en cuenta, y por eso es importante la frecuencia de resonancia y el tema del condensador. ¿Ok? Porque en un transformador normal, el condensador pues normalmente no lo vamos a tener. Tenemos el núcleo de ferrita. ¿Ok? Y cuanto me alejo un poco, pues ya varía. Hay que tener en cuenta también que esta frecuencia de resonancia puede interesarnos utilizar un condensador más pequeño o más grande para variar la frecuencia que se utiliza, porque dependiendo de la frecuencia también la distancia a la que podemos tener, digamos, la distancia que podemos tener vamos a decir, el transmisor y el receptor de potencia puede ser mayor o menor dependiendo de esta frecuencia también. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para calcular la frecuencia de resonancia y por tanto los componentes que se utilizan. ¿Ok? Así que nada, espero que les haya gustado. Si quieren más detalles, pues puedo intentar profundizar un poco más, pero yo creo que para la gente que digamos no estaba al tanto de esto, pues creo que sirve de base. Espero que les haya gustado. Denle por favor manito arriba si les gusta, compártanlo con aquellos que les pueda interesar, y si les gusta ver videos como este, por favor suscríbanse y denle a la campanita para recibir una notificación cuando tenga un nuevo video. Un saludo a todos y hasta la próxima.